¿En qué se gasta el dinero Stephen Curry? Sí, es una pregunta que tú, yo y mi grano Antonio, el que tengo aquí en el cuello, nos hacemos todos los días. Es una pregunta que nos hacemos a diario. ¿En qué se gastará el dinero Stephen Curry? Yo sé que no os deja ni dormir esta pregunta, es que lo sé porque os conozco. Así que vamos a reaccionar al vídeo de en qué se gasta Stephen Curry los millones de dólares que gana como jugador de la NBA, etcétera, etcétera. Ya sabes, si te gusta este tipo de vídeos, deja tu like, suscríbete con todas las notificaciones y vamos allá. Vale, ya estamos aquí en el vídeo. Hicimos un vídeo parecido en el otro canal, en Only Rams, de en qué se gastaba el dinero LaMelo Ball, y ahora ha salido este vídeo que es exactamente lo mismo, pero de Stephen Curry. Así que hoy hay mucha curiosidad de saber en qué se gasta el dinero la superestrella de los Warriors, el mejor tirador de todos los tiempos, y el que diga que no, miente. Así que nada, vamos allá. 7-figure vacation homes, an entire golf course, and the most expensive shoes Zapatillas in doradas, NBA history. This is how Steph Curry spends his millions. And we gotta start with Steph's ultimate flex. Because in 2019, El último flex de Curry, es decir, ¿qué es lo más estrafalario que se ha comprado para solamente flexear, para aparentar, bueno, para fardar? he bought a mega mansion built with a custom poolside cabana, Qué guapa la mansión, ¿eh? Se compró una mansión con una cabaña personalizada junto a la piscina. its own guest house. It even has a custom virtual golf course Un campo de golf virtual personalizado. Vaya. with 60 bands. Eso cuesta $60.000. Place like this ran Steph's pockets, because it's located in Atherton, California, the En California, cuidado, con el buen tiempo y toda la historia. most expensive neighborhood in America. So it cost him $31 million. No lo veis, pero mira. 31 millones de dólares cuesta esta casa. 31 kilos, madre de mi vida. Ahora está guapa, la casa está muy guapa, Got the home of his dreams. But La casa de sus eventually, sueños, that became a nightmare. Because a few months later, the Warriors moved to a new arena Es verdad, el Chase Center se movió, es verdad. that was O sea, 40 el Oracle. miles away from Lo que era el Oracle Arena. Steph's new house. And no matter how fast he drove, it didn't matter. He kept being late to practice. Claro, siempre llegaba tarde porque estaba 40 millas. ¿Cuántos son 40 millas en kilómetros? 60 kilómetros cada día, de ida y de vuelta, 60 de ida, 60 de vuelta. ¡Wow! So even though he already dropped $31 million on his dream home, Y se había gastado 31 kilos en la casa y luego cogen y se muda el pabellón, es verdad, madre mía. Steph was forced to buy another crib. And this Claro, time, se compró algo más cerca, ¿no? he copped something elegant. Algo elegante. Un A piso. luxury penthouse suite. Ah, un ático. No se ha comprado un piso de 70 metros cuadrados en el centro de Barcelona. No, no, no. A couple of miles from the new arena, worth $8 million. 8 millones. 8 millones de dólares un ático. 8 millones. 8 millones de dólares un ático. $8 million just to get to practice. This man Steph is Solo stunting para on ir a everyone. entrenar, ¿eh? And that's exactly why he dropped 6 figures on his dream car, a brand new Porsche Panamera Turbo. 6 cifras en el coche de sus sueños. Un Panamera, tú. Cochazo. No, Curry, no me hagas así. No me hagas así. Perdona que te diga, no me hagas así. Te has gastado 6 cifras en esto, And this thing whips. It's got 620 horsepower, a top speed of 196 miles per hour, and can go 0 to 60 in just 2.9 seconds, making it worth over $180,000. Qué locura, 180.000 dólares el coche. Yeah. Aún así es barato para lo que hay, Por eso. But in 2018, everything changed, because this car almost got him killed. Casi lo Warriors star mata. Stephen Curry was just involved in a 3-car crash. The crash happened just before 9 a.m. on westbound Highway 24 on the Oakland side of the Caldecott Tunnel. Hostia. Steph got hit bad, and while he left the scene without a single injury, his Porsche wasn't as lucky, because it got totaled. That's a Hostia, el coche, tú. Tú imagínate que te chocas por el motivo que sea, tienes un accidente y vas a hacer el parte, o sea, si te bajas del coche y se baja el otro del coche y es Stephen Curry. Y dices, down the drain. But hey, that's nothing to a baller like Steph. el coche pa' tirar, this claro. dude is spending millions of dollars just hanging out with Snoop Dogg. ¿Cómo que se gastó millones de dólares en pasar el rato con Snoop Dogg? O sea, perdón, estoy aquí yo que no entiendo qué pasa. See, in 2022, Steph and Snoop hit the Boys and Girls Club of Long Beach, California. And together, they set the court ablaze, giving the gym a complete makeover. Ah, brand vale, new vale, que reformó una cancha, vale, ok, eso sí, joder, que
qué susto. Digo, ¿en serio? ¿En serio Snoop Dogg vende su compañía? ¿Te imaginas? Que dice, vendo mi compañía, pero no mi compañía de mi empresa, no, mi compañía, de irte a hacer compañía. Te lo vendo, 8 millones de dólares. Yo también, venga, va, lo voy a hacer, va, yo vendo mi compañía, ¿vale? Cualquier persona que quiera comprar mi compañía, es decir, que quiera que esté con esa persona, ya sabe, a mi PayPal, 50.000 euros, ¿vale? Por persona, oye, escúchame, demasiado barato estoy siendo. ¿Y por qué sois vosotros? Custom comic book themed walls. They even had the kids paint a couple of murals. By the end of it, Steph's bill was as high as Snoop, because this project cost him over $100,000. But he's not stopping there, because over the next 3 years, Steph and Snoop pledged to rebuild 20 more gyms. All Eso for the está kids bien, of eso está bien. California. Se ha comprometido a reconstruir 20 gimnasios más, eso está muy bien. Buying Christmas presents. Yeah, in 2021, Steph was feeling jolly, so he put the entire city of Oakland on the nice list by launching Christmas with the Currys. For us, this time of year is all Christmas, o sea, Navidad con los Curry, con la familia Curry. about giving back to the community that welcomed us with open arms and continues to give bueno, us pero esto so es con much open love and arms. support each day. We know that it's been a challenging year for so many families, which is why we decided that 12 days of Christmas was better than one. Yeah, no, no es con Steph open- was giving o sea, es out con open food, arms. donating. No hay una de esto que se llama Open Arms o algo así. O con Open Arms era que van a hacer a recibirnos. Bueno, no sé. So by the end of Christmas, he donated over $5 million to the people of Oakland. Yeah, Ahí this está, man mira, Steph eso took está ho ho ho. Oye, 5 millones de dólares para las personas que realmente lo necesitan, sí señor. Because even though Steph's a nice guy, if you make him angry, he'll snap. And that's exactly what happened in 2016. When during a game against the Clippers, Steph got called for a foul and was so pissed that he threw his mouth guard. So after the game, the NBA fined him a couple of grand, marking the beginning of a stupidly expensive habit. Because just a few months later, Steph's mouth guard struck again. O sea, claro, en 2016 le pitaron una falta, una técnica o algo así, una falta que no era, se quitó el protector bucal, lo tiró y lo sancionaron con unos miles de dólares. Unos meses después, otra vez. As Tristan Thompson able to get that deflected rebound. And a foul on Curry. Y otra vez. Ay, creo que le dio a alguien, es verdad. Throws his mouthpiece after fouling out of the game. Creo que le dio a alguien, ¿no? And it hit a fan, Mike. Sí, 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 Yeah, le dio un fan. Steph just chucked his mouth guard. But this time, it hit a fan. So later that night, the NBA hit Steph even harder. Imagínate. Que tú imagínate eso. Has pagado un dineral por estar a pie de pista. Que estos son las finales, si no me equivoco, ¿no? Pues no sé si son las finales. Imagino que sí, que son las finales. O bueno, si no son las finales, pues un partido un Warriors Cleveland con LeBron en Cleveland. Lo que pagas, eso vale un dineral. Que pagas para estar ahí a pie de pista y Stephen Curry te tira el protector bucal en todo el hocico, en toda la cara. ¡Pam! Así. $25,000. And after getting $25,000 busted de in multa. twice, you'd think Steph would have learned his lesson, but no. 'Cause ¿Otra the vez? very next season, he did it again. ¡Otra vez! This time, Steph got hit with his biggest fine yet. ¡Otra vez! Pero qué manía, tío. Qué manía con tirar el protector. ¡50.000 dólares! Ah, porque le dio al Forked over árbitro. $77,000. Ha pagado $77.000 por un protector bucal, ¿eh? $77.000 un protector bucal. Bueno, 3 en concreto. All because of his mouth guard. But look, this wasn't the only time Steph cost himself a bag, because he's lost even more money on crypto. ¡Hostia, las criptos! Y tal y como están ahora, tela. Es verdad que creo que es imagen de Binance, ¿no? 2021, Steph saw some other celebrities buying NFTs and getting rich. ¡Hala! Cayó en las NFTs. So he said, screw it, I'll buy one too. And he copped his very own Bored Ape NFT for Y se compró un mono, no me lo puedo creer. Stephen Curry se compró un mono. $180,000. But he didn't stop there, because over the next year, he went on a shopping spree, Ah, que se compró más. Que compró un montón de monos. buying some questionable NFTs. We got this weird pet thing, a cat eso? girl on a phone, and this 3,000. last one. Stephen Curry es otaku. Stephen Curry es otaku, tío, que se compra NFTs de otakus, tío. De cosas de furros y de waifus, tío. Let's just say there's 2 big reasons Steph bought it. No, el Ugu no, por favor. El Ugu no. El Ugu no. Todo lo que sea, excepto el Ugu. Dime lo que quieras, lo que tú quieras, pero no me digas Ugu. Por favor, no me digas Ugu. By the end of it, Steph had built an NFT wallet worth over $300,000. 300.000 pavos en NFTs, tú. But in 2020, Willy Rex estaría orgulloso de esto. everything came crashing down.
Crypto, obviously, right now getting crushed. Claro, es que las criptos se han pegado una hostia que flipa, pero un ostión. Erasing more than $200 billion from the entire market. Crypto just straight up crashed, making the value of Steph's NFTs plummet. So Claro, as of tiene que this valer una recording, mierda. if you add up his entire wallet, Steph has already lost over half of his investment. That's Madre de mi vida. Ya ha perdido casi la mitad de lo invertido. because he spent millions of dollars making esports history. Yeah, it turns out Steph's a gamer, and he's been playing Madden, Call of Duty, and 2K for years. But in 2018, Stephen Curry es gamer, juega al COD y al 2K. Oye, si quieres jugar Stephen, yo juego a los dos también. Llámame, Curry. Llámame. so he teamed up with Andre Iguodala and a few other investors to pull together $37 million and invest it all into TSM, one of the top esports teams in the world. Stephen Curry no sabía que había invertido en TSM, tío, en Team Solomid. Esto lo conozco, pues esta gente me parece que estaban en el LoL, estaban en el Fortnite. Hostia, tremendo, ¿eh? No sabía que Stephen Curry era inversor. And with all that money, TSM was able to build the largest, most expensive gaming facility in Hombre, all pues ya ves, te hacen un... Buah, chaval, imagínate lo que puedes montar con ese dinero teniendo el respaldo de Curry, tío. of North America, the TSM Performance Center. And this place has it all. A content studio, streaming rooms, a fitness center. Qué It even has guapo, something tío. called a dream ¡Oh, pod. qué And when you add guapo! up La cápsula de drenaje como el Goku para recuperarte de las heridas. 13 million. 13 kilos. Man, when Steph blows a bag, Ah, que te masajean también. Esto es el paraíso, entonces. Yo quiero fichar por este equipo. Team Solomid, fichadme. Puedo jugar a lo que sea, ¿eh? Me adapto. Solo porque me hagan masajes y meterme en la cápsula de drenaje esa del Goku. and used one of his greatest achievements as an opportunity to flex. See, in December of 2021, Steph made history. Sí. Again, here's Curry. El máximo triplista de la historia. Ahí está. There it is! Stephen Curry! The all-time three-point king in the NBA! Tremendo, ¿eh? Esto es tremendo. Stephen Curry es el jugador con más triples anotados de la historia de la NBA. No hay nadie por encima ya. He wanted to spend big on his teammates. So he copped Draymond, Clay, and Iggy brand new Rolex watches worth $38,000 each. Man, I wish Wow. Steph loved me like that. Wow. But A sus compañeros les dio un reloj de 38.000 pavos cada uno, ¿eh? shoes. And that's why he's dropped Oh. millions customizing them. Le gustan las zapas. See, over the years, A ver, las Currys están guapas, hay que decir, las nuevas están guapas, las primeras eran horribles, pero las nuevas están muy guapas. No sé qué opináis vosotros de las zapas de Curry, si utilizáis las nuevas, y si las utilizáis, oye, pues las opiniones siempre son bien recibidas. No están mal, no pintan mal las nuevas, pero claro, no sé. selling custom sneakers for all of his charities. Like Curry 3s for fire victims, Curry 9s for cancer research. Eso es, muy This man's bien. got a signature shoe for every cause. But Muy there's bien, sí one señor, pair hacer una signature por cada causa y que todo lo que ganes vaya a esa causa está muy bien. O dar una parte de lo que hay, una inversión y tal, por ese modelo que has hecho para una buena causa está bien, tío. that's untouchable, literally. Because in 2021, Steph launched his very own pair of charity NFT shoes called the Hostia. Curry Genesis Flows. And with over 2,900 of these NFTs selling for $333 each, $333 cada NFT de una zapatilla de Curry dando vueltas. Es que lo de las NFT fue una pasada. Se ha pegado un hostión que te cagas. to a ridiculous $1.2 million. Now that is a big money move. But Steph has made even bigger investments because he spent millions of dollars A ver, ¿en qué más se ha gastado el dinero? making sports history. Haciendo I'm historia en not los talking deportes. about basketball. See, there's another sport Steph loves. El golf. El golf. In fact, Le flipa el golf a Curry. O sea, eso se sabe que le flipa el golf. and was even the #1 ranked golfer at his high school. But in 2019, he took his love for the game to new heights. Because during a visit to a local college, Steph met some students who loved golf but couldn't play because it was too expensive. So Steph used some of his NBA money to make a difference, pledging over $1 million, sponsoring his very own college team, the Howard University Bisons. Hostia, qué bien, ¿no? $1 millón en patrocinar a una universidad para que puedan jugar al golf. $10 million to charity, $30 million on a house. This dude Steph is not afraid to blow a bag. But it's only because he started investing in a media empire that's gonna turn him into a billionaire.
Yeah, Ojo, and it all started in Se ha metido en 2018. cosas de multimedia. Bueno, multimedia de... Sí, de multimedia, de cine. Se ha metido en cine. En productoras y estilos de estos. And Steph decided to take Hollywood by storm, launching his very own production company called Unanimous Media. Ahí está, Unanimous Media. Y qué cabrón. Unánime, qué cabrón. Bien jugado ahí, Curry. Buen nombre. Me gusta lo de Unánimo. Cuando ganó su MVP, ganó en 2016, me parece que fue por unanimidad, o sea, no hubo debate. Was investing $14 million 14 millones en esta producing his productora. debut film called Breakthrough. And this Breakthrough. movie was a massive success Para esta película, Breakthrough, pues yo no la he visto. because it ended up winning Inspirational Film of the Year and raked in over $36 million No in está mal. profit. Invirtió 14 millones y recibió 36, no está mal. But this was only the beginning for Steph, because over the next couple of years, Unanimous Media started working on tons of projects. Steph Curry documentaries, celebrity game shows. Hell, they even got signed to create an animated show called Good Times. But in Hostia, qué 2021, guapo, ¿no? Stephen Curry montando un dragón. Pues Stephen Curry, como puede ser perfectamente, Klay Thompson. a multi-year talent deal with NBC worth up to $100 million. This partnership is game-changing because it means Steph's going to be collaborating with the most legendary studios of all time. Con la NBC, o sea, va a hacer una colaboración con la NBC. DreamWorks Animations, NBC Sports, and Universal Studios. Universal so Studios. at this rate, Wow, esos son buenos movimientos, but look, dog, despite everything Steph has Eso bought, tiene que dar there's pasta, one eso tiene que dar final mucha thing that he pasta. spent the most on. LeBron tiene Spring Hills y LeBron ha ganado mucha pasta, con el tema de la producción, las películas y todo esto. Entonces, Curry va por el mismo rollo. De hecho, LeBron ya es billonario. Bueno, millonario. And it ain't even close. See, over the course of his entire career, from his NBA contracts alone, Steph has made over $250 million. Ha hecho a lo largo de su carrera como jugador de los Warriors, ha hecho 250 millones de dólares. Que dices, hostia, es mucha pasta. Pero es que Stephen Curry hasta hace poco era un jugador pagado como una mierda. O sea, cobraba como una mierda para el pedazo de jugador que era. O sea, tenía un contrato horrible. Era casi de los peores, casi de los peores pagados de los Warriors. Esto hace relativamente poco, Yeah, $250 million. But that's not counting one giant expense that's sucking Steph dry. Taxes. Yeah. ¡Ah! Impuestos, ahí está. Because not only is Steph in the highest federal tax bracket, but he also lives in a state that taxes rich people the most. En California le meten ostiones también a la gente más rica. O sea, tiene que pagar una pasta en impuestos. California. So if you add up all the taxes he's paid over the years, Steph has paid Uncle Sam up to $142 million. Ha pagado 142 millones de dólares en impuestos. ¿Stephen Curry sabrá lo que es Andorra? Steph could have literally bought 1,000 Lambos for that. Jesus. And look, we've learned Se a podría lot haber comprado 1000 Lambos con el dinero de los impuestos. about Steph, but there's still a whole new side to him that you've never seen before. I mean, I bet you had no clue that Steph is going blind. Or that one time, he almost got canceled. Fue Look, if cancelado. you want to hear more, then you need to click this video right. Ah, pero bueno, pues nada, pues tendremos que ver este vídeo también, ¿o qué? Pues nada, si dejáis un like, vemos este vídeo también, que 20 cosas que no sabíamos de Stephen Curry, como su otro lado. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabes que lo puedes apoyar con un like, que te puedes suscribir con todas las notificaciones y sobre todo en los comentarios, si quieres más vídeos de este tipo, quiero que me lo dejes con mucho amor, con un corazoncito. Así que nada, nos vemos. Adiós.